Buenos días, estamos con Margarita López López Maya de Venezuela, y quiero aprovechar en estas circunstancias de pedirle a Margarita que nos dé una idea del perfil político que está viviendo Venezuela en este momento, ya a distancia de un buen tiempo de las elecciones generales para presidente en Venezuela, y pues sería interesante tener un balance de la situación y una perspectiva. Sí, bueno, mira, Venezuela, como ya se sabe, está en este momento de presidente Nicolás Maduro, después del fallecimiento del líder carismático por excelencia de la sociedad venezolana, que fue Hugo Chávez, ¿no? Cuando muere un líder carismático de esa naturaleza y de esa carisma, siempre se produce una situación bastante difícil políticamente, porque es característica de ese tipo de dominación que la gente que queda alrededor, el entorno del presidente, sea gente bastante gris y bastante mediocre, y ese es el caso que tenemos en este momento en Venezuela. Hugo Chávez, antes de morir, en su última aparición por televisión, él dejó a Nicolás Maduro como su sucesor, lo señaló como su sucesor, y esa es la legitimidad principal que tiene Nicolás Maduro como presidente actual. Él va a ganar las elecciones un mes después de la muerte de Chávez, pero con muy reducido porcentaje electoral. Él ganó con apenas 250.000 votos, en promedio fue 1,4% de diferencia con su contendor, Enrique Capriles Radonsky, en medio de un proceso electoral muy inequitativo, en donde el gobierno usó todos los recursos, incluso posiblemente fue la más injusta de los procesos electorales que hemos tenido en Venezuela, para ganar esas elecciones, y aún así la ganó con muy estrechos márgenes. Eso ha provocado una situación de gran inestabilidad política, porque él no convenció ni al país ni al chavismo, que era el sucesor de Chávez, vamos a decirlo así. Y ahí está, digamos, el corazón de su debilidad política, que él ha tenido en este año y medio, ya un poquito más de año y medio, que hacer grandes esfuerzos para que sea reconocido por el chavismo como el jefe del chavismo, y para que sea reconocido por el país como el primer mandatario. Y eso ha tenido sus altas y sus bajas, pero está caminando hacia una crisis política severa. Este año él inició parecía que iba a mejorar su situación, y se le vino encima una protesta estudiantil masiva que desencadenó un ciclo de protestas en el país, que fue reprimida muy brutalmente por su Estado. Porque parte del problema de su inestabilidad es que él también ha tenido que militarizar el país y utilizar la represión en mayor cuantía que el líder carismático, que el comandante eterno, digamos, que tenía más juego para controlar las situaciones inestables. Entonces, en este momento su popularidad está en su nivel más bajo, y la del chavismo en el nivel más bajo desde el 2002. Ellos andan aproximadamente por el 28%, entre el 28 y el 30%. Él ganó con el 51%, de manera que ha venido cayendo. Pero además de eso, ya se siente ya un malestar dentro del chavismo, que lo acusan de traidor al legado de Chávez, que lo acusan de estar tirando ya paquetes neoliberales. La inflación, la crisis económica sí la reconoce todo el mundo, crisis económica bastante severa, con una inflación que este año debe terminar en 65%, si no más, y un desabastecimiento, una recesión económica, y todo eso se le responsabiliza a él. Y el resultado de eso es que la tensión dentro del chavismo es muy fuerte, y se está comenzando a expresar con grupos que dicen que van a formar tienda aparte, con militares que matan a grupos armados, cuerpos de seguridad del Estado que han matado jefes de grupos armados chavistas, y entonces Maduro ha tenido que destituir al ministro de Relaciones Interiores. Eso pasó hace 3 o 4 días, y uno se pregunta, bueno, esto es un enfrentamiento entre los grupos armados civiles y el ejército, o ¿qué está pasando allí? No está claro qué es lo que está pasando, salvo que digamos que hay unas tensiones, y el chavismo pareciera estar en proceso de implosión, de fragmentación. Eso por el lado del chavismo. Sin embargo,
creo que es importante reiterarlo, como Chávez lo dejó como el ungido por Chávez, el dedo de Chávez lo dejó como sucesor. Y él ganó las elecciones el 14 de abril del año pasado. En realidad, él tiene esa fortaleza. O sea, no hay ningún otro líder del chavismo, creo yo, que pudiera sustituirlo. Porque él es el ungido de Chávez y el que ganó las elecciones. Entonces, eso mantiene alguna cohesión ahí en medio de unas tensiones muy fuertes que no sabemos cómo van a desembocar. Y una caída en picada, una caída significativa, digamos, no en picada porque 28% todavía para un presidente más o menos razonable, que es el mismo que la identidad chavista también está por allí, o sea, son los chavistas que lo apoyan, más que él, su popularidad. Y la otra cara de la moneda es qué pasa con la oposición en este contexto. Diera la impresión de que en este contexto la oposición tiene mucho que ganar, digamos, porque ese descontento que se ha creado necesita ser expresado políticamente, ¿no? Pero hasta la fecha lo que indican los sondeos de opinión es que hay un gran desencanto hacia el chavismo, pero todavía ese desencanto no se mueve, el desencanto de los chavistas no se mueve hacia el otro polo político que es la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática es una plataforma política que reúne cerca de 20 partidos, importantes son como 6 o 7, pequeños todos. El liderazgo principal lo llevan 2 o 3 líderes de allí, uno de Voluntad Popular que está preso, Leopoldo López, el que casi le gana a Maduro, que es Capriles Radonqui, y bueno, está una diputada, María Corina Machado, que también ha sido bastante criminalizada políticamente, que tiene también su gente, y algunos más, ¿no? Pero en general, digamos, es muy variopinta la composición de la Mesa de la Unidad y les cuesta mucho ponerse de acuerdo, aunque han hecho importantes progresos en eso, pero como la situación en Venezuela es de aguda polarización política y los medios de comunicación están ya prácticamente controlados por el gobierno y los criminaliza mucho desde allí y les recuerda mucho los errores del pasado. Todavía, digamos, ellos no tienen como las condiciones para atraer ese desencanto. De manera que hoy en día la polarización pareciese que se está moviendo hacia 3 toletes. El chavismo duro, el que queda del chavismo, que tiene una identidad fuerte, que sigue apoyando el proyecto del presidente Chávez y ahora su sucesor, que es Maduro, que anda por allí por el 28-30%. Ya la identidad opositora de la Mesa de la Unidad está un poquito por encima de eso, está en 33-34%, y un mundo de 1/3 aproximadamente que está desencantado, pero que está como buscando una salida o que lo encanten o que lo convenzan. Además, esa es la situación en este momento en Venezuela. Nosotros no tenemos elecciones este año. Las que tenemos y van a ser muy importantes van a ser las elecciones parlamentarias del 2014. Y se van a dar en del 2015, sí, del 2015. Que hasta ahora la fecha es diciembre, pero ahí pudieran adelantarse, no lo sé. Bien, excelente. Ya, una consulta que quería hacerte sobre ese paro de estudiantes que mencionabas. Lo que pasa es que lo que llega como noticia, digamos, en relación a los movimientos de estudiantes en Venezuela, es como que son movimientos sobre todo de universidades privadas. Eso es más o menos lo que se entiende. ¿Cuál es la característica de ese movimiento? Voy a describir un poquito qué fue lo que pasó, porque creo que así se puede entender mejor. Como te decía antes, Venezuela está sufriendo una crisis muy profunda. Hay una recesión económica, inflación, desabastecimiento, recesión del Producto Interno Bruto, todos los indicadores, y eso sí es un reconocimiento prácticamente todo. Yo no conozco ningún economista que no diga que estamos en una muy profunda y seria crisis económica. Eso ha disminuido la calidad de vida de los venezolanos de una manera muy dramática. Pero durante estos 14 años de chavismo ha habido varios indicadores que han aumentado y que han también deteriorado mucho la calidad de vida. Y uno es la violencia social. Venezuela es hoy en día uno de los países más violentos de América Latina y del mundo. Una tasa de homicidio escandalosa. Bueno, ¿qué pasó en febrero? El 2 de febrero
con motivo de un intento de violación de una estudiante en San Cristóbal, que es una ciudad que está en la frontera con Colombia, donde se vive una situación particularmente aguda de todas estas cosas, por la inseguridad, porque ahí trafican paramilitares, guerrilleros, esa es una situación contrabandistas, de narcotráfico, todo, una situación particularmente difícil. Ahí hubo un intento de violación de una estudiante y como producto de eso el movimiento estudiantil hizo una protesta que fue severamente reprimida por el gobierno. Tiraron a los muchachos al calabozo, los patearon, y una cosa que nunca se hace, digamos, y la hicieron esa vez porque ha ido aumentando la represión, fue que los sacaron de las cárceles de San Cristóbal y lo llevaron para otro estado, lejano de sus familiares. Eso produjo indignación del movimiento estudiantil. Entonces el movimiento estudiantil convocó, ya no en San Cristóbal, sino en Venezuela, con sede en Caracas, una movilización masiva del movimiento estudiantil. Y fue masiva, pero no fue nada más estudiantil. Entonces, claro, cuando se produce una marcha así, todos los que tienen alguna afrenta o algo, sienten alguna penuria, salieron en esa marcha. Una marcha impresionante, liderada por el movimiento estudiantil, pero acompañada por líderes opositores y por bueno, todo el que tenía un agravio que quería expresarse políticamente, ¿no? ¿Qué pasó? Fue pacífica la marcha, fue masiva. Termina frente a la Fiscalía por los Derechos Humanos, reclamando derechos humanos. Se retira la marcha, siempre quedan algunos rezagados. El que ha estado en el movimiento estudiantil sabe que siempre quedan algunos rezagados y que pegando gritos y consignas. Y de repente caen muertos 2 personas frente a la Fiscalía. La fiscal sale 1 hora después, 2 horas después, y acusa a la oposición de esas muertes. En el típico discurso oficial de que todo es culpa de la oposición, todo lo que pasa en el país, o de la derecha internacional, o del imperialismo, o del presidente Uribe. En este caso acusó a la oposición. Cuando empiezan a llegar al periódico, un periódico de tendencia oficialista, empiezan a llegar los videos que muestran que las muertes se producen por cuerpos de seguridad del Estado aparentemente en complicidad con colectivos armados chavistas. Entonces ahí se desata lo que yo llamo, lo que los teóricos llaman un ciclo de protestas en Venezuela. Entonces la indignación aumenta, la calle se calienta y la gente empieza a salir ahora ya a expresar un malestar sostenido durante 3 meses. Eso duró entre febrero, marzo, abril y comenzó a decaer en mayo, cuando el gobierno, entre la represión fue muy severa, el saldo fueron de 42, 43 muertos, 3 funcionarios de la policía, pero los demás civiles, miles de detenidos, algunos ya todavía hoy en día con medidas cautelares. El gobierno tiene una manera muy hábil de reprimir. Primero los detuvo, los amedrentó, en algunos casos hay acusaciones de violaciones de derechos humanos, pero en otros casos lo que hace es que los libera, pero con medidas cautelares. ¿Qué significa eso? Que no pueden volver a manifestar, no pueden salir de la ciudad, no pueden declarar y tienen que presentarse en los tribunales cada 15 días. Y ahí como hay más de 1000 civiles que están en esas condiciones y más de 2000 y pico resultados de las protestas anteriores. Es lo que las organizaciones de derechos humanos llaman una criminalización de la protesta y una judicialización de la represión. Bueno, el resultado de eso, digamos, eso bajó porque el gobierno se ofreció a abrir un diálogo, porque eso es, claro, la primera motivación fue la inseguridad, pero después fue el desabastecimiento, la salud, la inflación, la calidad de vida y la petición de diálogo, porque el gobierno gana con el 51% de los votos. Es decir, el 49,4% vota en contra y el gobierno se niega a hablar y a reconocer a ese sector de la sociedad que es prácticamente del mismo tamaño de su sector. Entonces, los cancilleres de UNASUR, en una reunión que había, se preocupan, persuaden a la Cancillería venezolana de que trate de abrir un diálogo. Y el gobierno se vino y abrió un diálogo y hubo un diálogo a finales de abril. Y eso también ayudó a que se bajara ya la ola, pero también por agotamiento, porque 3 meses movilizados todos los días. El promedio en el mes de marzo, que ha sido el promedio histórico en Venezuela, fue de 45 protestas diarias.
en todo el país. Y el semestre cerró en un promedio de 37 protestas diarias, que es histórico. La protesta en Venezuela promedio, aumentando año a año, han sido 11, 12 diarias, ¿no? Bueno, eso no tuvo resultados tangibles porque en lo que el gobierno se sintió fuerte, cerró el diálogo, no dialogó más. La situación sigue siendo la misma, no ha solucionado las motivaciones de esa protesta. Y por eso, digamos, el país está, digamos, en una situación muy difícil y muy incierta, porque si el gobierno no puede seguir utilizando nada más la represión y cerrado al diálogo, hoy en día las encuestas dicen que el 80% de la gente quiere diálogo. Por encima del 80% piensa que el gobierno, para poder solucionar la situación, se tiene que sentar con nosotros, con los agentes económicos, privados, con los actores, con los partidos políticos de oposición y tratar de encontrar una salida. Pero el gobierno hasta ahora no ha cedido en ese, porque piensa que Chávez no hubiera cedido. Yo pienso que Chávez ya hubiera cedido, porque era bastante más hábil que Maduro. Pero bueno, entonces hay una situación así como de una parálisis de Maduro, como que no puede tomar decisiones por sí solo porque tiene una situación interna muy difícil. Pero por otro lado, muy incierta porque mientras no tomen medidas la situación se sigue empeorando, ¿no? Listo, muchas gracias, Carolina.